Entonces hoy día quería hablar con ustedes, conversar con ustedes sobre lo que es el plan lector, cómo lo pensamos, cómo lo construimos, cómo lo gestionamos y cómo lo evaluamos, ¿ya? Y dentro de ese plan lector, lo importante que significa para nosotros dentro de ese plan lector lo que son las lecturas complementarias, que es algo que solemos gestionar nosotros dentro de nuestro ámbito profesional principalmente, y que tiene propósitos ahí definidos claros, ¿no? Entonces, voy a partir la exposición de hoy con una anécdota personal de mi educación básica. Cuando yo estaba en séptimo básico, mi profesor de castellano, se llamaba ese tipo, nos dio una tarea insólita. Nos hizo leer Cogiendo Olas las Campanas, de Ernest Hemingway. En realidad no nos hizo leer ese libro, sino que dio una lista de libros que dijo: ustedes los van a leer estos libros, van a elegir uno de ellos y lo van a leer durante el verano. Pero lo interesante de esto para nosotros en séptimo básico es que los libros eran Cogiendo Olas las Campanas, la otra posibilidad era Guerra y Paz, la otra posibilidad era Rojo y Negro, y el último era Los Hermanos Karamazov. Vale decir, clásicos, ¿no es cierto? Todos superaban, ¿no es cierto?, con creces la cantidad de páginas que habíamos leído nunca en el plan lector, y además era una lectura para el verano. Yo recuerdo que este libro fue uno de los libros más importantes en mi formación como lector literario. Lo disfruté muchísimo. La lectura veraniega de Cogiendo Olas las Campanas me dio un espectro de conocimientos, pero también de placeres, que siempre voy a recordar. Entonces, en marzo de mi octavo año básico, el profesor nos hizo una prueba. Ese era el compromiso, leer esto para llegar la primera semana de marzo con una prueba. Y esa prueba tuvo preguntas como estas, ¿no? Describa psicológicamente a Robert Jordan, el protagonista de la novela. Nombre y caracteriza a los partisanos que forman parte del campamento de Jordan. Describa el lugar donde transcurren los hechos y qué tipo de narrador tiene esta novela. Una prueba como esa claramente fue en contra del placer lector que yo había tenido, de las ganas con que yo leí el libro y de los múltiples aprendizajes que yo... La verdad es que lo que uno hubiese querido que le preguntasen es: ¿te gustó el libro? ¿Por qué? Y fundamento. Esto que les estoy mostrando acá, al día de hoy, sigue siendo muy frecuente. Sigue siendo muy frecuente el que haya una idea de lectura que es la que se gestiona y se evalúa, y eso pasa bajo la idea de educación literaria. Entonces empezamos a preguntar por cómo esto puede cambiar para que otras dimensiones de la lectura literaria, como puede ser el placer lector, el entusiasmo por leer un libro, o incluso los problemas que tenemos al enfrentarnos frente a un libro, también sean parte de una idea de educación literaria. Para terminar la anécdota, recuerdo que solamente uno de mis compañeros tuvo la osadía de leer Los Hermanos Karamazov completo. ¿Ya? Era un héroe, realmente. Estuvo el verano leyendo y dio una prueba similar a esta. ¿Saben qué? Fue la peor nota del curso, pese a que le gustó mucho el libro. Entonces, ¿qué nos hace pensar esta anécdota? Detrás de ese hecho puntual, de que el profesor del lenguaje nos hace leer durante el verano un clásico largo, ¿ya?, para terminar una prueba,
detrás de esa idea, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que ver que forma parte de una acción pensada dentro de un plan lector de ese establecimiento educacional. Fue una idea, una acción, una práctica lectora dentro de este plan que tuvo un propósito, tuvo una gestión, finalmente tuvo una evaluación. Y lo que yo podría decir con años ya de distancia es que creo que la idea fue buena, la gestión fue buena, pero finalmente la evaluación de esa acción es la que podríamos cuestionar. ¿Ya? Buenas ideas con malos finales. El plan lector debería plantearse 3 preguntas o 3 grupos de preguntas. Entonces, antes de construir un plan lector, debería, ¿no es cierto?, uno visualizar 3 grupos de interrogantes. En primer lugar, un marco conceptual, que se haga preguntas como ¿qué es la lectura? ¿Cómo entendemos la lectura? ¿Cómo entendemos competencia literaria? ¿Cómo entendemos biblioteca escolar? Esa sería la parte conceptual, a la que un plan lector que nosotros hagamos en un centro cualquiera debería responder, ¿no? Esto es muy importante porque recordemos que cualquier acción que nosotros hagamos para mediar la lectura implícitamente tiene una visión sobre la lectura. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros consideramos que la lectura es igual siempre a comprensión lectora, así como se entiende desde una prueba estandarizada, en ese concepto nosotros estamos, ¿no es cierto?, seleccionando ciertas acciones y vamos a pedir ciertas respuestas de los lectores y vamos a dejar fuera otras. Por lo tanto, partir de una definición de lectura es central para un plan lector. Habrá algún establecimiento que diga lectura siempre va a ser comprensión lectora, y ahí todos los marcos de las pruebas estandarizadas nos pueden servir para organizar nuestro plan lector, ¿ya? Pero podríamos también complejizar ese concepto de lectura y tomar, ¿no es cierto?, algunas definiciones distintas que pueden decir, bueno, lectura es comprensión lectora, pero también puede ser pasarlo bien leyendo, disfrutar, vincularse efectivamente, ¿no?, con la lectura. Y ahí entonces una lectura igual, comprensión, ¿no es cierto?, macroestructural del contenido de un texto, ya empieza a ser más relativo, ¿no? O no solo la única vía. ¿Se entiende esto? Entonces, el plan lector debería tener un marco conceptual sobre la lectura, antes de empezar a organizar cualquier otra cosa hacia adelante. Junto con ese marco conceptual debería tener una serie de preguntas que fuesen a responder el marco contextual, ¿no? ¿Quiénes conforman el plan de lectura y cuáles son sus destinatarios? Dependiendo de los contextos en los que nosotros nos vamos a mover, en los que nos vamos a insertar, tenemos que entender que los planes de lectura son cambiantes dependiendo de los contextos en los que se están introduciendo, ¿no? Habrá algún establecimiento que diga el plan lector lo van a conformar el equipo de lenguaje y los profesores de lenguaje, y ahí se queda. Habrá otro plan lector que diga nosotros vamos a incluir dentro de la conformación del plan lector del colegio a las personas que están en biblioteca. Habrá otro plan lector que diga vamos a incluir a la persona que haga de jefe técnico pedagógico. Habrá otro plan lector que diga nosotros queremos salir de la escuela y que el plan lector involucre también a la comunidad considerando padres y apoderados, ¿ya? Entonces está esto de cómo nosotros vamos a darle contexto a este plan lector que ha sido primero definido conceptualmente. Y por último, solo entonces, cuando tenemos estas dos primeras partes
respondida, vamos a llegar a la tercera. Entonces está el marco de acciones y prácticas, ¿no? ¿Qué prácticas se asocian al plan lector? ¿Quiénes participan y cuáles son sus funciones? ¿Cómo evaluaremos las funciones de los agentes, los resultados de nuestro plan lector? Entonces, parte central de este plan lector es definir, ¿no es cierto?, una vez que hemos respondido a las dos primeras partes, una serie de acciones o prácticas. Esos establecimientos, por ejemplo, que comienzan todas las mañanas con media hora de lectura silenciosa, por decirles algo, es, ¿no es cierto?, una acción, está dentro de las acciones y prácticas que han sido definidas respondiendo lo anterior previamente. Hay una idea de que media hora de lectura silenciosa antes de empezar la jornada favorece, ¿no es cierto?, la lectura y los aprendizajes de los estudiantes, por ejemplo. ¿Ya? La dimensión contextual sería definir, ¿no es cierto?, el plan de lectura del centro, cómo se va a evaluar y cuál sería el rol del mediador. Finalmente, las prácticas de lectura, ahí tienen ustedes algunos ejemplos, ¿no es cierto? Esas prácticas de lectura pueden ser múltiples, ¿no? Lo que está siempre es, nos vamos a ir hacia allá después, la lectura complementaria, ¿no es cierto?, la lectura domiciliaria que hace el estudiante en la casa, y muchas veces a eso, sobre todo acá en Chile, se le llama plan lector. Solo a eso, exclusivamente a eso. Pero las prácticas de lectura pueden ser muchísimo más complejas a partir de esas definiciones de los ámbitos de la lectura. Por ejemplo, si voy a leer para aprender, o si voy a leer como una experiencia literaria, o si voy a leer para, ¿no es cierto?, realizar alguna tarea, etc. Es que nosotros definimos las prácticas de lectura conforme han sido definidas primero esos ámbitos de la lectura. Entonces, aquí tienen ustedes algunos puntos que Dick y Sayas ponen en este libro. Por ejemplo, leer para compartir en la web, utilizar foros, utilizar estos blogs de reseñas, hay algunos en español muy buenos, ¿no?, para poder escribir libremente sobre la lectura de un libro, usar Twitter o usar los booktubers. ¿Han visto los booktubers, no es cierto? Es una práctica cada vez más divulgada, ¿no? Luego, leer para conversar, hacer clubes de lectura, comités de valoración en que dicen, bueno, ¿cómo nos pareció este libro? Leer para buscar información, ¿no es cierto?, leer para aprender, leer para crear, ¿ya?, relatos digitales, trailers de libros, reseñas, etc. Y finalmente, lectura y territorio, lectura y tiempo. Muchas veces uno lee para poder hablar y tratar de las cosas que están fuera de ese libro, ¿ya? Lectura y territorio, lectura y tiempo. Uno puede, por ejemplo, leer algún clásico chileno de, no sé, de 1920, estoy pensando La sangre y la esperanza, y poder ver esos lugares de Santiago donde Nicolás Guzmán ambientó, por ejemplo, ¿no es cierto?, esa novela, ¿no? Entonces uno puede ahí vincular la lectura con el entorno, ¿no?, o también con un tiempo histórico determinado. Lectura y territorio, voy a poner un ejemplo. Profesor de lenguaje, esto es un caso real, les hizo a los estudiantes, a propósito de pasarles los mitos griegos, los hizo salir a Santiago a buscar dónde en la ciudad hay esculturas que tengan que ver con mitología griega. ¿Tienen alguna pregunta o comentario respecto a estas tres dimensiones que debería tener el plan lector en el centro educativo? Sí. Sabes que yo no te escucho y me hace mal eco. Yo este año me toca llevar, por ejemplo, terceros y cuartos a biblioteca, y por lo menos no se me preguntó qué libros considerábamos. Yo trabajo en La Pintana,
Entonces son niños que no tienen mucha vocación por lo que es la lectura, pero yo pienso que más que todo por la comuna o a lo mejor los hábitos de lectura, es que los libros se les entrega, tienes que leer, tienes que terminar luego, y es la encargada de biblioteca que se hace cargo de eso. O sea, soy yo la que tengo que estar como viendo quién está leyendo y todo eso. Pero siento que no le encuentro sentido, no me hace mucho sentido de que terminan un libro, vamos al otro y vamos al otro, y siento que los niños están leyendo. Entonces me ha tocado leer algunos de los libros, obvio, para poder apoyar, y no son libros que los niños se sientan tan identificados. O sea, por ejemplo, uno me hablaba de Papelucho y yo le decía que para mí todavía tenía un sentido que sí nos llevaba de repente al recuerdo de la niñez, de tonteras que uno de repente hacía. Entonces los niños es como que todavía rescatan esos libros. Entonces acá siento como que se le está dando el plan lector y no hay más que ir a leer. Entonces siento que se ha perdido mucho hacia dónde va enfocado el plan lector. O sea, se dice que es para una comprensión lectora, pero hay que estar leyendo todo, uno leyó acá, pero no hay preguntas, o no hay, por ejemplo, yo ayer hice, cuando bajar un curso, ¿qué te parece el libro? ¿Te identifica con algo? O sea, era como integrarlo a lo que estaba leyendo, pero generalmente no se hace así. Y es una pena que se pierda ese tiempo. Por supuesto. Sí. Yo, mira, dos cosas ahí. Primero, si uno funciona con una idea de lectura, igual comprensión lectora, ¿no? Comprensión lectora lingüística, llamémoslo así, la verdad que cualquier libro, cualquier texto sirve, cualquiera. Tú puedes conformar el plan lector de cualquier manera, tomemos clásicos, pongámoslo un poco al azar, Claro. y siempre le vamos a preguntar si comprendió, no comprendió, y ahí vamos a tirar, ¿no es cierto?, la línea divisoria, cuánto comprendió y cuánto no, ¿ya? Pero lo que uno se da cuenta, y esto ha estado estudiado en la segunda parte, vamos a ver, es que finalmente esa idea de lectura para una comprensión lingüística así a secas, ¿ya?, hace que no tengamos criterios de selección de textos adecuados pensando en los receptores reales que tenemos, ¿ya?, y que muchas veces trabajamos, ¿no es cierto?, más bien considerando factores externos al lector. Por ejemplo, cuáles son las prescripciones que vienen desde las listas de libros sugeridas en el Ministerio de Educación o en los programas. Segundo, cuáles son las ofertas editoriales que hay como para que yo pueda, ¿no es cierto?, cuál es el catálogo CRA, que es muy bueno, ¿ya?, pero lo que tengo a disposición. Pero no hacemos el ejercicio de pensar, bueno, hay un lector aquí que va a leer esto y que además de esto nosotros estamos con un propósito educativo que no solamente es que comprenda lo que lee, sino que es que quiera leer, ojalá que lo pase bien y ojalá que sea algo que yo después voy a hacer por mi propia voluntad, ¿no? Entonces todas esas preguntas están ahí puestas para en la conformación de un plan lector. Y tienen que, bueno, es difícil, ¿no es cierto?, conjugar, por supuesto. Para introducir entonces el segundo tema de nuestro taller, que es lectura y educación literaria, vamos a la cita número 2 que tienen ustedes ahí en el hojita. Didáctica de la lengua y la literatura. Y así, en estos términos, lo explica Munita. Si entendemos que la didáctica de la literatura se entiende como una disciplina que trata progresivamente de ser una disciplina científica, Munita dice que durante las últimas 2 décadas del siglo XX se desarrolló una didáctica específica de la lengua y la literatura que, si bien comparte el interés común por el sistema didáctico como objeto central de estudio, se diferencia de las didácticas de las ciencias a la hora de delimitar sus contenidos de enseñanza, pues en su caso, dichos contenidos no remiten únicamente a los saberes de los campos científicos de referencia, que en el caso de la lengua y la literatura serían las ciencias del lenguaje, la lingüística, ¿ya?, y también la teoría literaria, fundamentalmente, ¿no es cierto?, en estas dos grandes fuentes disciplinarias, ¿no?, sino que también
la didáctica de la literatura se está ocupando de las prácticas relacionadas con los usos sociales de la lectura y la escritura, ¿ya? Hoy día la didáctica de la lengua y la literatura no puede quedarse en una dimensión solamente disciplinar, sino que también tiene que entender que la lectura es una de las acciones, una de las prácticas vivas en la sociedad, ¿ya? Y escindir eso, ¿no es cierto? Entender que la lectura solamente se va a ver como algo, como una disciplina, y empezar a tratarla como un objeto científico solamente, no tiene mucho sentido si no ponemos la dimensión de que la lectura y la escritura son prácticas sociales, ¿ya? La complejidad de la interacción entre los saberes científicos y las prácticas sociales constituiría entonces una especificidad de la didáctica de la lengua y la literatura. Disciplina que debe enfrentar el desafío de conjugar la adquisición de los saberes sabios con la apropiación de los quehaceres del lector. Primero, la educación literaria hay que entenderla como un enfoque de enseñanza-aprendizaje, que antes que nada está arraigada en una capacidad especial de lectura comprensiva, interpretativa, reflexiva y crítica, ¿no? No nos quedamos solamente en la dimensión de lectura comprensiva, sino que todas esas otras adjetivos para la lectura, ¿no? Un punto de partida es la experiencia del lector, lo que permite un diálogo abierto y recreativo del texto. El diálogo se nutre del conocimiento de la historia literaria y del metalenguaje disciplinario. Es decir, una vez que partimos de este vínculo experiencial con la lectura, podemos nutrir ese vínculo, ese diálogo con el texto a partir de los contenidos sabios que le llama Bonita, ¿no? Saber de historia literaria, saber del metalenguaje propio de la disciplina, hablar de narrador, hablar de categorías de personajes, hablar de, ¿no es cierto?, cómo el tiempo de la narración está distribuido. Todas esas cosas nos permiten nutrir ese diálogo inicial primero, que es experiencial, ¿no? Que la teoría construye para tratar la literatura como objeto. A partir de la lectura, el estudiante tiene la capacidad de tratar el texto como un objeto semiótico abierto a distintas significaciones que se pueden construir desde distintos espacios, siendo la relación con la experiencia propia el punto de partida, ¿ya? Objeto semiótico abierto a distintas interpretaciones. Lo que importa es el diálogo, lo que importa es el proceso de lectura, lo que importa es esa interacción, ¿no? No necesariamente el capturar un contenido fijo para poderlo replicar, ¿no es cierto?, en una respuesta, ¿no? La didáctica de la literatura descree de las respuestas únicas, descree de una respuesta normativa, ¿no? De esta forma, la obra literaria tiene para el lector una función epistemológica que le permite conocerse a sí mismo, al otro y al mundo que le rodea, que se le entiende como una densidad cultural, semiótica a la obra literaria. Eventualmente esta capacidad puede abrirse a la expresión literaria, donde creatividad e imaginación, junto al conocimiento de las formas literarias históricas que se han levantado y transformado a lo largo del tiempo, permiten al estudiante utilizar la lengua creativamente para expresarse. Y finalmente, como eje transversal, existe una serie de actitudes y disposiciones emocionales que se hacen necesarias como generación de hábitos lectores, capacidad de disfrutar de la lectura y de vincularse no solo cognitivamente, sino emocional y afectivamente con el texto, desarrollar el pensamiento crítico y la reflexión. Todos estos son los puntos que toca este concepto de educación literaria y por eso es tan complejo, ¿ya? Porque si ustedes hacen un desglose de estos contenidos, ¿no?, se van a dar cuenta que están puestos con igual fortaleza, ¿no es cierto?, con igual importancia, tanto contenidos conceptuales como procedimentales y actitudinales. Si nosotros queremos educar literariamente a nuestros estudiantes, tendríamos que considerar todo eso, y considerarlo tanto en las acciones del plan lector que vamos a planificar, como en la gestión, ¿no?, y finalmente en la evaluación, porque si llegamos a evaluar el plan lector finalmente y le vamos a preguntar solamente el contenido del texto tipo CINCE, ¿no?,
todo esto, ¿no es cierto?, no le va, y todas las otras dimensiones de esta idea de educación literaria compleja no le van a valer nada. ¿Ya? Aquí es donde entramos a la función del docente y también del animador a la lectura en general, pero particularmente el docente, lo que yo llamo como una esquizofrenia, ¿no es cierto?, que tenemos los profesores de lenguaje, entre estos dos grandes ejes, ¿no? Y que muchas veces son antagónicos, ¿no? Profesor, el docente debe ser tanto un animador a la lectura como un promotor de la educación literaria, entendiendo que ya no nos quedamos solamente con la dimensión del gusto y del placer, sino que todo lo que involucra la educación literaria, que también tiene saberes sabios, también tiene historia literaria, también tiene ciertas obras, ciertos cánones, ciertos pasos inexcusables, como puede ser el Quijote en media, ¿no? Que se podría pensar, ¿no? Se podría pensar si es que lo vamos a hacer o no, pero hasta ahora yo no he visto plan lector que no tenga el Quijote, ¿no? Entonces, tenemos esos dos desafíos. ¿Cómo educar literariamente a nuestros estudiantes de manera que puedan dialogar desde una perspectiva disciplinar con el texto literario, pero a la vez ser un animador de la lectura que haga que el estudiante quiera leer, forme hábitos lectores, y que describe de qué se trata esto de la lectura complementaria en la escolaridad, ¿ya? Y dice entonces así: el plan de lecturas complementarias no es otra cosa que un listado de novelas, muy minoritariamente volúmenes de cuentos u obras de teatro, prescritas para un nivel escolar determinado que los estudiantes deben leer en forma obligatoria y que deviene en una instancia evaluativa, comúnmente una prueba escrita sobre el libro. La periodicidad de estas lecturas y evaluaciones suele ser mensual, pero se espera que a fin de año, del año académico, los estudiantes hayan leído entre 6 y 8 libros. Esa es una descripción estructural basada en mayoría de casos, ¿no? Siempre hay excepciones, siempre por supuesto hay otras posibilidades, pero generalmente es así. ¿Cuál es el problema que esto genera? La desmotivación de la mayoría de los estudiantes por el hecho institucionalizado y convertido en rutina de leer en forma obligada un libro para luego contestar una prueba sobre el libro. Esta práctica es conocida en el país como plan de lectura complementaria. Tenemos muchos modos de evaluar la lectura literaria distintos a la prueba. Y ahí solamente tienen ustedes algunos modos, ¿cierto? Si lo que ustedes quieren es que el plan lector se va a alojar en la generación de hábitos, lo que yo haga con la lectura se tiene que diversificar. No tiene que terminar necesariamente en una prueba de contenido, ¿ya? Y ahí tienen un montón de posibilidades. Yo para hoy quería mostrarles, ¿no es cierto?, lo que mis estudiantes del Alberto Hurtado, hay dos de ellas aquí que hicieron algo muy parecido, pero miren qué cosa más, además de hermosa, es motivante, ¿no es cierto?, leer para poderlo conectar con otra cosa, con una actividad artística como esta, en que lo que hicieron fue bordar, ¿no es cierto?, varios de los mitos, la geografía del mito y la leyenda chileno de este Plat. Tomaron 3, y aquí hicieron el Peral Encantado, lo bordaron completamente, ¿no? El Copihue Roto, ¿no? El Copihue Rojo, ¿no? Y la doncella salvada por el águila, ¿no? Ese está bonito. ¿Ah? Estos son estudiantes de la universidad, yo les pido hacer un trabajo creativo para que ellos después puedan hacerlo con sus estudiantes cuando sean profesores, ¿no? Si quieren, lo pueden. Entonces, en el fondo, sea a través de un booktuber, sea a través de un juicio al personaje, sea a través de un book trailer, sea a través de un libro objeto como el que están viendo ahí, sea a través de un storyboard que aquí algunos estudiantes hicieron, que están por ahí, muy lindos storyboards, ¿no?
a través de una investigación, a través del contacto con otras disciplinas, ¿no? Historia, arte, filosofía, ¿no? Se puede evaluar esa lectura a elección totalmente, estamos ahí. No tiene que desembocar en una prueba, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tiene que saberse, Francisca, no se tiene que saber, no se tiene que haber leído los 40 libros, ¿no? Puede poner una actividad genérica en que esto ¿no? Vamos a terminar con la conclusión que yo quisiera sacar de este taller, y que tiene que ver en primer lugar con lo que es el plan lector general. Y este plan lector debiese avanzar hacia un proyecto educativo integral donde participe la comunidad completa. No es tarea solamente del profesor de lenguaje, no es tarea solamente del profesor del bibliotecario, ¿no? Acá debería haber un proyecto educativo donde participan todos. Ahora, específicamente en el área del lenguaje, el plan de lectura debiese avanzar hacia la integración de los objetivos complejos de la educación literaria. No quedarse solamente con la visión de lectura igual comprensión lectora, CIMSE y todo ello, ¿no? Y PSU. No, debería avanzar hacia esa definición compleja de educación literaria que estuvimos viendo. Finalmente, evaluar los resultados de aprendizaje de la lectura. Debe considerar objetivos de aprendizaje amplios, lo que implica modificar aspectos de forma y de contenido de la evaluación. Entonces, y con esto voy a terminar, decirles que en esta hoja está una pauta que yo tengo que ahora validar, porque esto fue un resultado de mi tesis, ¿no? En que se invita a planificar o a evaluar la evaluación de la educación literaria que hacemos en nuestro centro, ¿ya? Es una pauta para evaluar la evaluación que estamos haciendo, ya realizando. Entonces, hay una parte que se pregunta por la situación evaluativa, ¿no? Hay una segunda parte que se pregunta por los contenidos que estamos evaluando, entendiendo contenidos como contenido procedimental, conceptual y actitudinal, y si están todos ellos en conjunto o solamente nos estamos quedando con uno. Finalmente, después, ¿cómo son los instrumentos de evaluación? Y aquí, por supuesto, salir de la lógica normativa, de que aquí yo hago hago una pregunta con una sola respuesta correcta. Se pueden hacer muchas cosas para evaluar distintas cosas, distintos objetivos, ¿no? Que tienen que ver con la educación literaria. Y finalmente, el plan lector, con 3 distintos criterios, distintas preguntas para conformar, ¿ya? Como les digo, esto es una herramienta que yo voy a empezar a probar, a validar, a ver si puede esto después usarse como una evaluación a la evaluación, ¿no? Aún hay profesores, como este que yo encontré buceando en la web profunda, ¿no? Profesora Maciel Serrano, de San Antonio, que hace una prueba como esta, ¿ya? Yo la encuentro a ella una heroína. Es una prueba de por qué no habla las campanas como la que yo hubiese querido tener. Son 6 preguntas de desarrollo donde se pasea por los distintos, ¿no es cierto?, las distintas respuestas lectoras que yo puedo dar. Y solamente voy a terminar con la última. Dice, opine reflexivamente acerca del libro a modo general, de sus temáticas y qué conclusiones extraes con respecto a los sucesos de la actualidad. Compara lo ocurrido con lo que hoy nos acontece como sociedad. ¿Ya? Esa profesora, yo creo que se va a demorar. Voy a terminar de corregir esta prueba el próximo año. Pero su intención, ¿no es cierto?, de evaluar los resultados de la lectura es impecable como concepto, ¿no? Yo no los invito a hacer pruebas como esta, sabemos que el tiempo es libre, pero yo creo que la pregunta 6 podría ser la pregunta única respecto a una lectura como esta, y le podría dar un máximo de una plana,
al estudiante para que respondiera esto. Y creo que eso sería mucho más efectivo si estamos pensando en que el plan de lectura complementaria debiese fomentar lectores y no lo contrario. ¿Ya? Ya, muchas gracias entonces.